Hola, 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 mis amores, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren de maravilla, listos y dispuestos para un vídeo que no saben la emoción que tengo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y bueno, la verdad, en un tema que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. ¿Están listos? ¿Preparados para un buen chisme? Porque lo que les voy a contar hoy, Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Y hoy precisamente vamos a hablar de dos nombres que juntos hacen saltar chispas. ¿Ya adivinan de quiénes hablo? Exacto. De Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, amigas, el 13 de septiembre de 2025, una noticia sacudió el mundo del entretenimiento. Una noticia que honestamente nadie se esperaba. Y es que en este día se desató un torbellino de rumores, filtraciones y confirmaciones, que resultaron en la noticia más inesperada de todas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Pero antes de que les revele el gran secreto, quiero que me acompañen en este viaje por los recuerdos. ¿Se acuerdan de Erkenci Kuş, la serie que nos enamoró a todos? ¿Se acuerdan de Can Divit y Sanem Aydin, la pareja que nos hacía suspirar con cada escena? ¿Se acuerdan de la química, la conexión, la magia que emanaban Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla? Por supuesto que sí. Y es que admitámoslo, todos en algún momento soñamos con que esa chispa traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y es que, mis amores, la verdad es que la pareja de Can Yaman y Demet Özdemir, en Erkenci Kuş, fue un fenómeno. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la conexión increíble que tenían los dos actores. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin decir una palabra, era simplemente hipnótico. Y no solo eso, la serie los catapultó a la fama internacional. Empezaron a recibir propuestas de trabajo de todas partes del mundo, y se convirtieron en los ídolos de millones de personas. Pero como suele suceder en estos casos, la vida real es diferente a la ficción. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera, y cada uno se enfocó en sus propios proyectos. Hubo rumores, claro, rumores de peleas, de distanciamiento, de roces. Pero nada que se confirmara oficialmente. Y así, el tiempo pasó. Los fanáticos, con el corazón un poquito roto, aceptaron que la magia de Can y Demet era solo para la pantalla. Pero como les dije al principio, el 13 de septiembre de 2025, todo cambió. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Pues bien, la noticia bomba fue la siguiente: en Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Oficialmente juntos. Eran pareja. Lo sé. Ya sé. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se volvieron locos. Y los fans, Los fans enloquecieron de alegría. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que dos personas que parecían haber tomado rumbos distintos de repente se encontraron de nuevo? Pues bien, la verdad es que los detalles son un poco difusos. Hay diferentes versiones, diferentes rumores. Pero lo que sí se sabe es que, al parecer, el destino hizo de las suyas. Se dice que tras varios años, Can y Demet se reencontraron en un evento. Un evento casual, una fiesta de amigos en común. Y ahí la chispa, que quizás nunca se había apagado del todo, volvió a encenderse. Según algunas fuentes, pasaron mucho tiempo hablando. Recordando viejos tiempos, compartiendo anécdotas y redescubriendo la conexión que siempre tuvieron. Y fue ahí, en esa noche, donde se dieron cuenta de que, a pesar de los años y de las circunstancias, seguían sintiendo algo el uno por el otro. Otros rumores hablan de llamadas telefónicas secretas, de encuentros clandestinos, de citas románticas a escondidas. Pero como les digo, todo esto son especulaciones. Lo importante es que al final, el amor triunfó. O al menos, eso es lo que parecía. El anuncio oficial, por cierto, llegó de una manera muy particular. No fue a través de un comunicado oficial, ni de una entrevista. Fue a través de una foto en Instagram. Una foto en blanco y negro donde se veían a Can y Demet abrazados, sonriendo, con una mirada llena de amor y complicidad.
Y la foto iba acompañada de un emoji de corazón. Imagínense la locura. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios, las felicitaciones, los likes, todo se desbordó. Y de pronto, todos los medios de comunicación estaban hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo enfrentaron la presión mediática? ¿Cómo fue la reacción de sus fanáticos? Pues bien, la verdad es que al principio, todo parecía un cuento de hadas. Can y Mehmet se mostraban muy felices, muy enamorados. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, y se les veía muy unidos en eventos públicos. Parecían la pareja perfecta. Sin embargo, la presión mediática, la atención constante de los medios de comunicación, y las expectativas de los fans, empezaron a pasar factura. Empezaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de desacuerdos. Y como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Aunque la noticia del 13 de septiembre de 2025 fue impactante y trajo muchísima felicidad a sus fans, la realidad es que poco tiempo después, la relación llegó a su fin. Y como siempre, los detalles del por qué se separaron son un misterio. Algunos rumores hablan de diferencias irreconciliables, otros de infidelidades, otros de incompatibilidad de agendas. Lo cierto es que al final, cada uno tomó su camino por separado. Y así, mis amores, llegamos al final de esta historia. Una historia llena de amor, de pasión, de sueños, y también de desilusiones. Una historia que nos demuestra que a veces el amor no es suficiente. Y que a veces el destino juega con nosotros de formas impredecibles. Pero a pesar de todo, creo que es importante recordar la magia, la química, la conexión que hubo entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Porque al final, ellos nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Y eso, mis amores, es algo que nadie nos puede quitar. Así que, mis bellezas, hasta aquí llegamos con el chisme del día. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de su historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, a chismear se ha dicho. Chao, chao. Pero esperen. No se vayan todavía. Sé que este chisme ha sido jugoso, pero la historia de Can y Mehmet, como un buen drama turco, tiene más capítulos de los que pensamos. Prepárense porque ahora vamos a sumergirnos aún más profundo en este torbellino de emociones y especulaciones. Después de la explosión inicial de la noticia, el mundo del entretenimiento se convirtió en un hervidero. Las agencias de noticias, los sitios web de espectáculos, y por supuesto, las redes sociales, no paraban de hablar de ellos. Era como si Erkencikus hubiera revivido, pero esta vez en la vida real. Pero, ¿qué más se reveló? ¿Qué detalles salieron a la luz sobre su relación? Ah, mis amores, ahí es donde la cosa se pone interesante. Las primeras semanas fueron una oda al amor. Can y Mehmet, radiantes, compartían fotos juntos en lugares románticos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, escapadas a destinos exóticos. Los hashtags #Can Mehmet Love y #Sanem Can Forever inundaban las redes sociales. Los fans eufóricos se sentían parte de un cuento de hadas. Veían cumplido el sueño de que sus ídolos estuvieran juntos, fuera de la pantalla. Sin embargo, la presión era palpable. Cada movimiento, cada gesto, era analizado al detalle. Los medios de comunicación los perseguían sin descanso, buscando la foto perfecta, la declaración jugosa, el mínimo indicio de una crisis. Las expectativas eran altísimas. Los fans esperaban que su amor fuera eterno, que se casaran, que tuvieran hijos. La presión, por supuesto, se sentía en ambos lados. Pero ¿cómo se manejaban Can y Mehmet ante esta situación? ¿Cómo afrontaban la tormenta mediática? Aquí es donde las versiones se bifurcan. Algunos rumores apuntaban a que Can, conocido por su carácter fuerte y su deseo de privacidad,
se sentía agobiado por la atención constante. Se decía que le costaba adaptarse a la vorágine mediática y que anhelaba una vida más tranquila, lejos de los focos. Por otro lado, Demet, con una personalidad más abierta y extrovertida, parecía disfrutar de la atención, pero también sentía el peso de las expectativas. Se decía que quería mantener una relación lo más normal posible, pero la realidad, lamentablemente, se lo impedía. Empezaron a surgir los primeros roces. Algunos medios de comunicación publicaron supuestas discusiones en público, filtraciones de discusiones en redes sociales, incluso testimonios de personas cercanas a la pareja que afirmaban haber sido testigos de momentos tensos. Por supuesto, nada de esto fue confirmado oficialmente. Khan y Demet siempre mantuvieron la compostura en público, evitando declaraciones polémicas y transmitiendo una imagen de unidad. Sin embargo, los rumores persistían, y la atmósfera se enrarecía. En este punto los fans se dividieron. Algunos se mantuvieron optimistas, defendiendo a la pareja y restando importancia a los rumores. Otros, más escépticos, empezaron a preocuparse, a notar ciertas señales de distanciamiento, de frialdad, en las fotos y los mensajes que compartían. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras grietas. Los medios de comunicación empezaron a especular sobre posibles crisis, sobre el fin del amor. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis, de especulaciones. ¿Qué estaba pasando realmente? Un rumor recurrente era el de las diferencias profesionales. Se decía que Khan, después de haber consolidado su carrera en Turquía, estaba considerando nuevos proyectos internacionales, mientras que Demet, con una agenda más apretada en su país natal, no podía acompañarlo en sus planes. Otro rumor hablaba de la incompatibilidad de caracteres. Se decía que Khan, con su personalidad más reservada, necesitaba más espacio y tiempo para sí mismo, mientras que Demet, con su energía inagotable, necesitaba más atención y comunicación. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades. Algunos medios de comunicación insinuaron que Khan, aprovechando sus viajes internacionales, había tenido encuentros con otras mujeres. Otros rumores apuntaban a que Demet, cansada de la falta de atención, había buscado consuelo en otra persona. Pero, como siempre, todo esto eran especulaciones. La verdad, como suele suceder, estaba en manos de ellos. La situación se complicó aún más cuando, de repente, Khan dejó de compartir fotos y mensajes románticos en las redes sociales. Demet, por su parte, seguía publicando fotos y mensajes, pero ya no con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. La pareja, que antes era inseparable, parecía distanciarse, tanto en público como en privado. Los fans, consternados, empezaron a especular sobre el motivo de este distanciamiento. ¿Estaban peleados? ¿Estaban a punto de romper? ¿Qué estaba pasando realmente? La respuesta, como era de esperar, llegó de una manera inesperada. Un día, Demet publicó una foto en Instagram, donde se la veía sola, sonriendo, con una frase enigmática: a veces el amor no es suficiente. La bomba. El shock. La confirmación de lo inevitable. La foto y la frase lo decían todo: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir había llegado a su fin. Las redes sociales explotaron. Los fans desconsolados expresaron su tristeza, su decepción, su incredulidad. Los medios de comunicación se apresuraron a dar la noticia, buscando declaraciones, testimonios, cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el final de la historia. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Khan y Demet ante la ruptura? ¿Cómo afrontaron la avalancha mediática que se les vino encima? La verdad, mis amores, es que la información es escasa. Khan, como era de esperar, se refugió en el silencio, evitando cualquier contacto con la prensa y limitando sus apariciones públicas. Demet, por su parte, siguió trabajando, pero se mostró más reservada, evitando hablar de su vida personal. La especulación, por supuesto, continuó. Algunos medios de comunicación afirmaron que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, otros a infidelidades, otros a la presión mediática. La verdad, como siempre, permaneció en la intimidad de la pareja. Lo que sí se sabe es que después de la ruptura, Khan y Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera, y cada uno se enfocó en sus propios proyectos. Khan, fiel a su estilo, se centró en su trabajo, buscando nuevos retos profesionales y manteniendo una vida personal discreta. Demet, por su parte, continuó siendo una de las actrices más queridas de Turquía,
participando en nuevos proyectos y manteniendo una relación cercana con sus fans. El tiempo pasó y la tormenta mediática amainó. Los fans, aunque con el corazón un poco roto, aceptaron la realidad. El cuento de hadas había terminado, pero la magia de Khan y Demet, de alguna manera, permaneció en sus corazones. Y es que, mis amores, a pesar de todo, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado una valiosa lección: el amor, a veces, no es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones, las expectativas, pueden ser más fuertes que los sentimientos. Pero a pesar de las desilusiones, es importante recordar la magia, la química, la conexión que hubo entre Khan y Demet. Porque al final, ellos nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Y eso, mis amores, es algo que nadie nos puede quitar. Ahora, permítanme contarles algunos detalles adicionales que surgieron a lo largo de este torbellino de eventos, detalles que, aunque no cambian el final de la historia, sí nos ayudan a entender mejor la complejidad de la situación. Primero, hablemos de las reacciones de los amigos y colegas de la pareja. Si bien al principio hubo un silencio sepulcral, con el tiempo, algunas personalidades del mundo del espectáculo turco se pronunciaron. Aunque con cautela. Algunos expresaron su tristeza por la ruptura, otros mostraron su apoyo a Khan y Demet, y otros optaron por el silencio. Un detalle interesante es que, según algunos rumores, ciertos compañeros de reparto de Erkencikus habrían intentado mediar entre Khan y Demet, tratando de salvar la relación. Sin embargo, al parecer, la situación era irreversible. En segundo lugar, hablemos del impacto en la carrera de ambos actores. Aunque la ruptura generó una gran expectación mediática, curiosamente, no afectó negativamente a sus carreras profesionales. Al contrario, tanto Khan como Demet continuaron recibiendo propuestas de trabajo de todo el mundo. Khan, por ejemplo, se centró en proyectos internacionales, participando en producciones de renombre y consolidando su imagen como actor internacional. Demet, por su parte, continuó siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando nuevas series y películas. En tercer lugar, hablemos del papel de los fanáticos. La reacción de los fans fue mixta. Por un lado, hubo una gran decepción, tristeza y dolor. Muchos fans se sentían traicionados, como si su sueño se hubiera roto en 1000 pedazos. Por otro lado, hubo una gran comprensión y respeto. Muchos fans entendieron que, a pesar de su amor por la pareja, la vida real es diferente a la ficción y que a veces el amor no es suficiente. En general, los fans mostraron una gran madurez y apoyo a Khan y Demet, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos. Otro aspecto importante a considerar es el impacto en la imagen pública de Khan y Demet. La ruptura inevitablemente afectó la percepción que el público tenía de ellos. Khan, por ejemplo, fue visto como una persona reservada, que valora su privacidad y que se siente incómodo con la presión mediática. Demet, por su parte, fue vista como una persona fuerte e independiente y que se adapta a las circunstancias. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, la imagen de ambos actores no se vio perjudicada. Al contrario, ambos supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo, ganándose el respeto y la admiración de sus fans. Ahora bien, mis amores, es importante destacar que a pesar de la ruptura, la historia de Khan y Demet sigue generando interés y curiosidad. Los fans, aunque con el corazón roto, siguen soñando con una posible reconciliación. En las redes sociales, es común encontrar fotos y vídeos de Khan y Demet juntos, acompañados de mensajes de cariño y esperanza. Los hashtags #KhanDemet Forever y #SanemKhan for Life siguen siendo utilizados por los fans, quienes no pierden la esperanza de que algún día, el destino vuelva a unir a sus ídolos. Y quién sabe, quizás en un futuro, la magia de Khan y Demet vuelva a encenderse. Quizás en un futuro los caminos de ambos actores vuelvan a cruzarse. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es recordar la magia, la química y la conexión que hubo entre ellos. Porque al final, ellos nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos hicieron creer en el amor. Y es que, mis amores, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de pasión, de sueños y también de desilusiones. Una historia que nos demuestra que a veces el amor no es suficiente, pero que a pesar de todo, vale la pena vivirlo. Así que, mis bellezas, hasta aquí llegamos con el chisme del día. Sé que ha sido un vídeo largo, pero la historia de Khan y Demet es tan apasionante que necesitaba más detalles.
Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de Can Yaman y de Method Demir? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de su historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, a chismear se ha dicho. Chao, chao. Y para finalizar, quiero dejarles con algunas reflexiones finales. La historia de Can y de Met nos enseña que el amor, a veces, es efímero. Que a pesar de la conexión, la química y la pasión, las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Pero también nos enseña que el amor, a veces, es eterno. Que aunque la relación llegue a su fin, la magia, la química y la conexión pueden permanecer en nuestros corazones para siempre. Así que, mis amores, vivamos el amor con intensidad, con pasión y con entrega. No tengamos miedo a amar, a soñar y a creer en el amor. Porque al final, el amor es lo más importante que tenemos en la vida. Y por último, quiero agradecerles por su compañía, por su apoyo y por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería posible. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.